Hola amigos, bienvenidos a una nueva prueba, en este caso el Honda Civic híbrido, la nueva generación del Civic que ahora es completamente híbrido. Sí, hay un Type R, pero ese vendrá en enero. De momento nos quedamos con este, que vamos a ver cómo se comporta y sobre todo cómo funciona el sistema híbrido y lo que gasta y si interesa o no. Yo creo que sí que va a interesar, ¿eh? Ya verás, os va a gustar esta prueba. El Civic, uno de los modelos que más longevos, que más tiempo lleva en el mercado, 50 años lleva el Civic en el mercado, un montón de generaciones, un montón de evoluciones, ha pasado, digamos, por todas las formas, hubo una época que incluso se convirtió un poquito en monovolumen, y ahora ha ido evolucionando y cada vez va siendo un poquito más grande. Es un coche, bueno, que cualquiera de sus generaciones podría estar en la web de Solauto, de nuestro patrocinador, un sitio de compra y venta de coches entre particulares en formato de subasta, muy interesante, no dejéis de verlo. Os decía que es un coche que ha cambiado mucho, ha ido evolucionando, pero así como por un Golf, tú ves un Golf quitando el 1 y el 2, a partir del 3, hasta hoy en día, hasta el 8, sabes que es un Golf, porque los reconoces fácilmente, son todos iguales. El Civic ha ido arriesgando más y ha ido sacando pues, distintas formas, distintos tamaños y creciendo hasta llegar a esto que tenemos aquí, que es un compacto, se podría entrar a la categoría de los compactos, pero está ahí entre compactos, sedán, bueno, pues es una línea diferente. Como decía James Bond, en el riesgo está el placer. James Bond. Y a veces en el riesgo es donde se acierta. Es más grande, es igual de ancho, pero tiene más ancho de vías, es más bajito, es más largo, el voladizo trasero es un poquito más corto que la generación anterior. Bueno, ha evolucionado. Aquí donde lo veis son 32.100 euros lo que cuesta de partida, tiene 3 niveles de acabado y en el básico lleva llanta de 17 pulgadas y en los dos siguientes, el Sport y el Advance, lleva llanta de 18, que es el caso de nuestra unidad. Aquí veis que llevamos unos Michelin, unos Pilot Sport 4, un neumático que nos gusta mucho. Me sorprende que marcas europeas vengan con neumáticos asiáticos y que marcas asiáticas vengan con neumáticos europeos. Es una cosa curiosa, no deja de ser interesante, pero es un buen neumático metido en un coche, digamos, que su orientación no es deportiva, pero ya veréis que va a tener su puntito de deportividad. No lleva ningún tipo de diferencial autoblocante, pero sí que hay un control muy preciso sobre la rueda. Ahora cuando os hable del motor me voy a meter más de lleno con el tema de la tracción porque de verdad que es muy interesante. Este coche es híbrido, obviamente solamente se vende en versión híbrida. Como os he dicho al principio, a partir de enero tendremos el Type R, que estamos deseando probarlo y tenerlo porque aquí ha mantenido el récord del INTA de los compactos muchísimo tiempo. Que digo que estará el Type R, pero de momento solamente hay una versión híbrida del Civic y no aparece que en España vaya a haber más. Lo que veis, un coche grande, cosas curiosas, el capó es de aluminio y el portón trasero es de resina, es de fibra, y fijaros dónde tiene la bisagra, está todo como, ¿sabes? Muy estudiado, no sé, digamos que se quita de compromisos, porque lo que va buscando es, de verdad, hacer las cosas bien. Esa es la intención de Honda. Yo he estado en Japón en las instalaciones de Honda y alucinas, aquello es un laboratorio pero constante, que está haciendo todo el rato gente ahí trabajando en buscar, no sé, a ver cómo lo explico, es que no quiero, es que al final siempre cuando empiezo a hablar bien de las cosas, empiezo a pensar, digo, ojo, esto se van a pensar que se lo estoy intentando vender, y no os estoy intentando vender el coche. Pero a mí Honda es una marca que me transmite ingeniería, que me transmite
No sé, es una marca muy de ingeniero, no sabría cómo explicaros. Vamos a ver el motor, que os lo voy, digo, el maletero que está aquí, lo voy a enseñar. El maletero son 410 litros, que no están nada mal, para tratarse de un híbrido. Los compactos con carrocería sedán tienen un poquito más de maletero, pero los compactos hatchback, los que tienen, los están cortados por aquí, digamos, andan un poquito menos de maletero, siempre comparados con las versiones híbridas, porque hay que recordar que la versión híbrida lleva una batería, y la batería ¿dónde la pones? Y al final, en este coche está aquí, en esta parte de aquí, está justo aquí, en la parte entre los asientos, es una batería que ocupa esto, no es muy grande, es menos de 1 kilovatio hora, y al final es una cosa que estropea el espacio en los coches híbridos, pero este coche está bien resuelto, y más teniendo en cuenta que ahí debajo, lo que es en la suspensión, hay un sistema multibrazo, que ocupan más y normalmente roban espacio al maletero. Aquí vemos este detalle curioso de la bandeja que va aquí, o sea, es diferente. Son 410 litros medidos hasta aquí. Lo bueno que tiene es que si quitas esta bandejita que hay aquí arriba y quitas esa bandeja, puedes cargar hasta el cristal a costa de reducir la visibilidad, pero bueno, mejoras la capacidad de carga. Aquí debajo no hay gran cosa, pero bueno, te caben los triángulos y los chalecos y poco más. Vamos a ver el motor, porque ahí es donde hay miga, porque este coche de verdad es diferente, sí, es diferente al resto de los híbridos. Y el capó de aluminio, cosa que está muy bien y que además llama la atención, porque al final que esto lo hagan marcas generalistas, una forma de decirlo. A ver, ¿cómo os cuento esto? Es un sistema híbrido totalmente distinto, Afortunadamente es complicado de explicar, pero es que Honda me llevó a Japón cuando en 2017, creo que fue. Y bueno, os dejo aquí el artículo que escribí en la revista Autopista, por aquel entonces, cuando todavía esto era un prototipo, y ahí me enteré un poquito de cómo funcionaba todo. Si no, hoy había tenido que llamar a Miguel para que viniese a contároslo. A ver, os explico, es diferente. Esto es un híbrido que funciona serie paralelo, o sea, aquí hace, digamos, un poquito lo que quiere. A ver, motor eléctrico, tiene un motor eléctrico, todo es tracción delantera, Tiene un motor eléctrico de 184 caballos, ¿no, Nacho? 186 caballos, ya le había quitado 2 caballos. 186 caballos. Y luego tiene un motor de gasolina de 143 caballos. El motor de gasolina es un 2 litros, 4 cilindros, inyección directa, va colocado en posición transversal y es ciclo Atkinson. Hasta aquí digamos que podría ir todo bien. El coche es tracción delantera, vale. Está todo integrado, aquí no está el motor eléctrico en el tren trasero, no, está todo integrado. Entonces, a ver, la gracia de este sistema, el coche puede andar con el motor eléctrico, que se alimenta con la batería que os he dicho antes, el maletero que estaba ahí metida, puede andar solamente en motor eléctrico, el funcionamiento normal y que Honda llama híbrido, que es el motor térmico, o sea, el 2 litros de gasolina, funcionando, cargando la batería, o sea, funciona como alternador, porque además es que lleva un motor adicional eléctrico, un pequeño motor generador, y que es el que utiliza el motor de gasolina para alimentar a ese motor eléctrico, y ese motor eléctrico que actúa como generador, cargar la batería. Entonces manda la electricidad a la batería y la batería manda la electricidad al motor eléctrico grande y con eso se mueve las ruedas. Es decir, que usa el motor solo como generador. Si tú sigues metiendo carga de acelerador, llega un momento en que el motor térmico pasa a actuar directamente sobre las ruedas. Con lo cual, ahí está funcionando con los dos motores, el térmico más el eléctrico, que le está ayudando con la electricidad que tiene la batería. Es decir, que puede funcionar combinando
todas las tres opciones. Este motor haciendo de generador, este motor haciendo de impulsor y el motor eléctrico tanto de impulsor como de apoyo a este motor. De hecho, cuando tú ya el coche ya alcanza una velocidad muy alta, aunque tengas mucha carga de acelerador, llega un momento que vuelve a utilizar solamente el motor térmico para alimentar la batería y el coche se mueve solo en motor eléctrico. Es muy curioso este sistema, porque además es un sistema que solo pesa 70 kilos. 70 kilos añade de peso a lo que sería un Civic normal, sin sistema híbrido. Me parece muy interesante y, claro, aquí dan... El consumo medio oficial son 4,6 o 4,7 litros, ahora no me acuerdo, Nacho. 4,6, no, 4,7, y con un depósito de 40 litros daría una autonomía media cercana a los 800 kilómetros. Cercana a los 800 kilómetros, por encima, bueno, incluso lo sobrepasaría. Eso es muy interesante. Entonces, ¿aquí qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues ahora vamos a probarlo en carretera, vamos a probarlo en el circuito, a ver cómo va, y vamos a decirle a Ned que le haga el consumo medio. Pero lo que está claro es que aquí hay que pedir un Toyota, un Corolla, y hacer la comparación, porque es que, vamos, la está pidiendo a gritos. Así que, Nacho, llama a Toyota y pide un Corolla ahora mismo. ¡Ey! ¿Qué pasa, Toyota, tío? ¿Qué tal todo? Nada, era únicamente para decirte que cuando nos dejas el GR86, que ya No, GR86 no, el híbrido. Bueno, sí, como te iba diciendo, el GR86, porque los híbridos no derrapan y queremos un GR86. ¿No? De verdad, yo ya no sé qué hacer. Vamos a ver cómo funciona en la calle. Menudo lío, ¿eh? Bueno, a ver, es un sistema que funciona, ahora veréis los consumos que hace. Yo ahora mismo me estoy moviendo, acabo de arrancar, acabo de empezar y aquí ya marca 4,8. Luego el sistema, a medida que va transcurriendo la prueba, veréis que funciona. A ver, empezamos con lo de siempre, postura de conducción. Muy buen respaldo, estoy muy cómodo, el asiento estoy cómodo, la postura es buena, la banqueta corta, para mí corta. No, esto ya va, ya sabéis, cada espalda es un mundo y cada cuerpo es un mundo, pero a mí me parece que es un poquito corta. Yo la haría un poquito más larga. ¿Es defecto como para no comprarte el coche? No, sinceramente no. Volante de pie con costuras aquí en blanco, está chulo. Este coche tiene 3 niveles de acabado. En los 3 ya tienes conexión de teléfono por Apple CarPlay y Android Auto. En los 2 modelos superiores, en este que es el Sport, que es el intermedio, tienes estos asientos que son mezcla de piel y tela, y en el superior es piel y luego tiene las costuras en blanco o en negro. Bueno, detallitos. El salpicadero, veis que es diferente, tiene estas tomas de aire con esta rejilla que es un poco diseño, bueno, es diseño Honda. El aire llega bien y fluye bien, tiene salidas de aire también, plazas traseras, climatizadores dual. Está muy bien equipado este coche, está muy bien equipado de serie. Todos los controles, ayudas, sistemas de ayudas a la conducción son todos de serie, hasta el acabado básico, y eso está bien. La visibilidad es buena y noto, o sea, mi sensación es que tengo que el parabrisas es muy bajo y como que está como muy inclinado, entonces tengo como mucho campo de visión aquí delante. Esa parte está bien, los retrovisores se ve bien, el trasero obviamente, el momento que sientes a alguien detrás no ves, ahí como la mayoría de los coches, pero la visibilidad es buena y luego tienes una cámara trasera aquí que se ve bien y con buena definición, buenos sensores de parking, todas esas cosas perfecto, sin novedad. Hay muy buen espacio en las plazas traseras, mirad a Nachete, que ya sabéis que Nachete es alto, mirad a Nachete. Siempre que veáis en las plazas traseras, el asiento del conductor está puesto a mi medida. En todos los coches que sacamos está puesto a mi medida, ¿vale? Para que estén todos igual
y así tengáis una referencia. Y veis que ahí hay buen espacio y hay muy buena anchura aquí dentro. O sea, el espacio de una anchura es estupendo. No es un coche ruidoso, aquí dentro hay se escucha más. Mira, ahora está funcionando, por ejemplo, el motor térmico que está moviendo las ruedas, el motor térmico, y ahora ha entrado la parte eléctrica. Fijaros que el ruido no hay. Pues levanto el pie del acelerador y ahora está solo en eléctrico. El sonido es muy bajo aquí, no puedes mantener una conversación perfectamente, se escucha muy bien. Hay 7 altavoces y la versión tope gama tiene 12, o sea que incluso puedes escuchar la música bien, que aquí no vas a tener un ruido de motor. Y cuando aceleras y entra el motor térmico, aunque lleva un variador, un sistema muy parecido a un variador en continuo, un sistema muy parecido a otros híbridos, aquí no sientes ese resbalamiento, esa sensación de como hacían las Vespino, no sé si os acordáis, de sensación de que está resbalando ahí el embrague. Esa sensación existe, pero la tienes muchísimo más reducida. Para iniciar la marcha tenéis estos botones aquí en lugar de palanca, con la P, el punto muerto y la D. A ver, cuesta un poco, o sea, no es que cueste, no es que sea una cosa que digas me he vuelto loco, no, que cuesta adaptarse, o sea, te va a requerir usar el coche 3 veces y cuando ya lo has usado 3 veces ya te has hecho al sistema este de botones en lugar de una palanquita. Pero si estás acostumbrado a palanquitas, pues al principio estás buscando el botón, pero bueno, que te haces a él enseguida sin mayor problema. Hay varios coches, bueno, esto lo hacen mucho los italianos, y esto de poner aquí estos botones, bueno, pues es un sistema válido y no te molesta, no hay una palanca aquí que te moleste. Los modos de conducción que tenemos son estos que veis aquí, son el eco, del eco pasaríamos al normal, el deportivo y el individual, ¿vale? El del individual lo puedes personalizar en función de el tacto de la dirección y la asistencia la asistencia del motor, digamos, para que haya más, que sea económico, deportivo. En el fondo realmente lo vas a llevar en un modo ya preseleccionado, que yo os aconsejo incluso el normal, porque el normal ya establece cuándo tiene que gastar poco, cuándo tiene que darte potencia. En el modo deportivo tiene un sonido muy gracioso, pero muy gracioso, que es hasta bonito, y es por altavoces. Te va cambiando de marchas, o sea, parece que vas aquí en un Fórmula 1, quiero que lo veáis luego en la vuelta rápida, que prestéis atención al sonido, porque espero que el micro de la cámara lo capte bien, porque es muy simpático. Hombre, lo puedo poner aquí, a ver si... A ver... Cambia. ¿Habéis visto cómo simula que cambia de marcha? Está gracioso, o sea, no molesta, pero es para altavoces, haceros a la idea que es un sonido de altavoces. El comportamiento, os lo digo ya, me gusta, además me gusta mucho. Noto, el coche va muy aplomado, incluso de esto que tiene un poquito de feeling, que tiene un poquito de... que te puede gustar conducirlo. Es un híbrido, de verdad, tiene... A ver... el Mazda 3, ¿os acordáis del Mazda 3 que probamos con el X? Bueno, pues os diría que este coche creo que hasta va mejor. Mi sensación es que de chasis va mejor, que lo sientes lo que haces, va todo el rato el coche sujeto, no te hace extraños, sientes un reparto de peso bueno, no sé, me gusta. En ciudad lo mueves muy bien y sacas unos consumos que ya veréis luego, brutales, pero mueves bien. Quizá el radio de giro sea un poquito mejorable. ¿Qué se le va a hacer? No todo iba a ser bueno, pero en el resto de cosas yo creo que es un coche que lo manejas y que es agradable, y que lo estás llevando es agradable, y que tiene un puntito, voy a decir un puntito canalla, no es canalla, es que no sé cómo explicarlo, que te viene a las manos, sensación de que estás llevando algo que es agradable de llevar y que además te permite cierta deportividad. Y si no lo creéis, vamos a la vuelta rápida, que lo vais a ver cómo se comporta y qué seguridad tiene. Venga, vamos allá. Luego veremos lo que ocurre.
ver, voy con el control de estabilidad quitado y en modo Sport. Vamos a ver cómo va esto. Venga, Civic. De momento suena, ¿eh? Muy bien, la entrada. Oye, pues hay velocidad, ¿eh? Uy, me he puesto a reducir con las levas. Oye, frena muy bien. Me está sorprendiendo la frenada. Y el sonido es falso, pero es muy chulo. Mira cómo cambia. Parece un coche de carreras, como suena. Vale. Otra vez se me van las manos a las levas. Chilla la rueda a la entrada, pero el coche entra por el sitio. A ver aquí. Freno. Apoyo. Me deja colocarlo atrás, a ver ahora. Ahí, bien. El on-off del acelerador lo hace bien. A ver, una frenada en apoyo, a ver qué hace. Ni se mueve. Creo que entra el control de estabilidad, creo. Me ha parecido. Aquí fuera. Aquí, ahora está como que le falta par. Míralo, le acelero. Se ha quedado como que le falta par, pero ahí hay batería. 32.6. A ver, voy a ver. Nada, ya voy perdiendo tiempo. Fuera. La vamos a dar por válida. Curioso, al final de la vuelta tenía una sensación como que le faltaba par en una curva. Pero luego enseguida, boom, ha entrado como si... Ha entrado y ya estaba el coche otra vez, bien. 32.6 me parece... Bueno, 32.69, 32.7 me parece un buen tiempo. Me parece un buen tiempo. El coche va de cine. El coche va de cine. Seguridad hay. Ha habido en la izquierda rápida que ahí yo entras frenando y levantando el pie el acelerador muy brusco. Y ahí es el sitio donde los coches tienden a moverse de atrás. Y este lo ha intentado, digamos que ha colocado un poquito, pero luego ha habido algo que lo ha sujetado. Yo creo que es el control de estabilidad que lo ha sujetado. En general tiene o sea, noto muy buen chasis, muy buena puesta a punto, reparto de pesos, o sea, noto equilibrio, noto el coche muy equilibrado. Me ha gustado. Bueno, el sonido es muy gracioso. Bom, 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 como va cambiando de marcha. Que sí, que vale, que es un híbrido. Pero bueno, pues en modo deportivo, pues te ha metido un sonido chulo. Frenada muy buena. Frena y además no se han agotado los frenos. Han ido toda la vuelta bien. A la entrada de la curva, entras, lo apoyas y lo notas como que arrastra un poco del tren delantero. Pero no va más. Empiezas a acariciar el acelerador y el coche no tiende a seguir derrapando de delante, al revés, como se mete hacia adentro de la curva. Ahí tiene que tener también algo en el control de tracción, porque aunque está desactivado tiene que tener algo que le ayuda a entrar, porque eso no es, digamos, no es natural. Lo hace bien, lo hace con seguridad, te mete dentro. En esta rápida de aquí, que he levantado también brusco en mitad para colocarlo hacia la salida, me ha colocado y me ha dejado salir. No sé, es un híbrido, contacto bueno, contacto, es que no quiero usar la palabra deportivo, pero contacto dinámico. Yo creo que... Madre mía, ¿cómo tiene que ir el Type R? Si esto va así, ¿cómo tiene que ir el Type R? Lo que sí que hace, que entra un poco dentro de la lógica,
es que cuando la batería llega abajo no tiene la misma potencia siempre, pero mira, ahora 15,6 litros a los 100, ¿sabes? Que, o sea, a un híbrido no le pides estas cosas. Pero la agilidad que he encontrado en carretera, que tenía esta cierta... Voy a poner la P para no achicharrar los frenos. La agilidad que he encontrado en carretera, aquí la he vuelto a encontrar y además la he encontrado para bien. Bien, ¿no? Prueba superada. Hay seguridad. Pues venga, pues bienvenido nuevo Civic. Lo has hecho bien. 32,6. Yo creo que es un buen tiempo para el tipo de coche que es y la potencia que tiene. Y un detalle, siempre tengo que lanzar el dedo para apagar esa cámara y en este está lejísimos. Venga, seguimos con el vídeo. Pues ya habéis visto que se comporta bien, ¿no? De verdad que no lo ha hecho nada mal. Vamos a ver. ¿Os habéis fijado que la vuelta he dicho que hacía algo, tenía algo? Pues al final es que un motor eléctrico, a los fanáticos de los motores térmicos, esto a lo mejor os duele un poquito, pero es que un motor eléctrico tienes mucho más control de cómo pasas el par a la rueda que un motor térmico. Y al final ayuda a todo lo que sea controles de tracción y estabilidad a que el coche traccione. Mi sensación al volante es que había como algo que parecía un autoblocante, pero no lleva autoblocante este coche. Pero bueno, en conjunto, equilibrio, muy equilibrado, seguridad. He notado, me he hecho al coche, digamos, muy fácil, ha sido una vuelta muy fácil, pero es que además ha sido una vuelta rápida, porque 32,6 yo creo que es un buen tiempo. Mira, el Mazda 3 con el Sky Active X, 1:33,9. Bueno, pues no está mal. Es que un Octavia RS con el híbrido enchufable 33 y este ha hecho 2,6 más lento. Yo creo que el tiempo que ha hecho es muy bueno. Yo creo que el tiempo, lo veis al final de la tabla y al final siempre parece que son los últimos, pero es que como estamos empezando a probar este tipo de coches, pues no hay muchas referencias. A ver si Nachete consigo que me pida el Corolla en vez del GR86, bueno, el GR86 también, y hacemos más pruebas. Y ahora vendrá Peugeot y vienen muchos modelos que van a ser rivales de este coche y con los que podremos sacar conclusiones. Y bueno, pues el comportamiento es muy importante, y el comportamiento es algo clave, pero es que en un híbrido, al final, el consumo, aquí hay que darle mucha importancia al consumo y mucha importancia a las prestaciones. Vamos a mirar primero las prestaciones, que las prestaciones, de nuevo, yo creo que lo ha hecho bien. Mirad, aquí estáis viendo la tabla, el coche tiene un 7,8 segundos de 0 a 100 en el consumo, las mediciones oficiales homologadas, y hemos hecho 7,27. Bueno, hemos mejorado el tiempo. Uno de los motivos por los que hemos mejorado el tiempo es porque a pesar de que el anillo de aquí de alta velocidad, la zona donde empiezan las aceleraciones, está un pelín sucio, como no pierde par a la salida, ni control de tracción ni nada, aceleras a fondo, el coche sale desde parado y empieza a andar, con lo cual no hay pérdidas de motricidad. Y luego el coche va cambiando bien de marcha, va acelerando. 28,7, insisto, no es un mal tiempo. 29,5 hizo el Mazda 3, 28,1 hizo el Octavia RS Combi, vale, era un coche un poquito más pesado, pero también más potente, y no sé, yo creo que está muy bien. Yo creo que las prestaciones están muy bien, o sea, no son para tirar cohetes, pero es que para eso ya estará el Civic Type R. Yo lo veo muy bien, pero sobre todo donde hay que hacer hincapié es en el tema del consumo, y además es que hay que hacer hincapié porque fijaros qué consumo ha hecho. Mirad la tabla. Nuestro amigo Ned, hola Ned. Hola, Olita, vecinito. Nuestro amigo Ned ha hecho una fiesta. Ha hecho una fiesta porque esto de coche le encanta. A él le dice seco, boom, y se tira en plancha a probar el coche. Nos da una patada a Nacho y a mí, nos aparta y se pone a hacer el consumo él. Y mirad lo que ha hecho. 4,8 en el consumo en carretera,
4,8. Es que si miráis el coche que tiene por encima es el BMW el 220D Coupé, que lleva motor diésel, que hizo 4,7 y este 4,8. Y el modelo siguiente es el Skoda Fabia Monte Carlo, un coche mucho más ligero, de gasolina, que hizo 5,1. O sea, solamente le gana el Octavia Combi, que es híbrido enchufable y tiene más autonomía eléctrica, que le puede ayudar, bueno, que le puede, no, que le ayuda, de hecho, a la hora de moverse. Pero es que mirad el consumo en ciudad, 3,1, 3,1. O sea, es que es brutal este consumo, o sea, es muy bueno, es muy bueno. Aquí hay una nota curiosa, y es que cuando tú arrancas el coche por la mañana, en frío, el coche, ¡pum!, parece que arranca el motor térmico y lo pone a 1500 vueltas. No sé a qué revoluciones lo pone porque no te lo indica, pero se pone unas revoluciones altas. Y entonces, en esa situación, yo salí de mi casa, os cuento una prueba que he hecho, salí de mi casa, hice 25 kilómetros, bajé a Madrid por carretera, llegué a Madrid y cuando paré el coche tenía un consumo de 6,0, consumo medio. Dije, joder, ¿cómo le ha afectado el arranque en frío? Repetí el consumo con el motor caliente y se fue a 4,0, ese mismo consumo. ¿Qué pasa aquí? Pues que al final, esto lo hacen todos, hay que calentar un catalizador para que contamine menos, hay que calentar todo el sistema para que al final contamine menos. Está claro que hice 25 kilómetros, si llego a hacer 100, pues me habría bajado un consumo de 4, una cosa así. Pero para que tengáis en cuenta que si coges el coche la primera vez con el motor frío, no te va a salir el consumo, estos consumos que vamos a hacer, que os hemos enseñado, que hemos conseguido hacer. En cualquier caso, eso entra dentro de lo normal, ¿eh? Eso es algo que digamos que hacen todos los coches. Todos los coches tienen que calentar los catalizadores para que los catalizadores funcionen, y tienen que calentar todo el sistema híbrido para que funcione. Lo que me ha extrañado en esto es que los Toyota, cuando tú arrancas el motor por la mañana, arrancas en eléctrico y te sales de casa en eléctrico, y este se mueve en eléctrico, pero ya está el generador, el motor generador en funcionamiento. A mí me ha parecido curioso, pero luego, a medida que pasa el tiempo, digamos que lo recupera y consigue gastar muy poquito, y de verdad que es un coche que si tú vas a consumir poco, puedes consumir muy poco, pero muy poco, y eso es algo que hoy en día se demanda mucho. El coche se comporta bien en carretera, se ha comportado bien en el circuito, cosa que no es su hábitat, se ha comportado bien. También es cierto que el neumático que lleva le ayuda un montón, pero bueno, es el que lleva, todo es bienvenido. Consume poco, es habitable, y yo creo que, no sé, que Honda ha hecho un buen trabajo, Que os guste ya estéticamente, eso ya va cada uno. A mí, por delante no me disgusta, por detrás me gustaba más el anterior, pero bueno, eso ya es una cuestión de gustos, eso ya cada uno es un mundo. Así que nada, bueno, pues espero que os haya gustado. Esta es la prueba del nuevo Civic, que se estrena muy bien. El siguiente Civic que probaremos va a ser el Type R, que ya os lo he dicho, pero ya eso es otra película, eso es otra historia. Acordaros de nuestro patrocinador, de Solauto, de entrar a ver nuestras camisetas, sudaderas, tazas, gorras y todas esas cosas de merchandising que vendemos y que nos ayudáis mucho, y también en Supergracias, que lo tenéis ahí abajo. Y nada, y cualquier cosa en los comentarios yo os intento responder todo lo que puedo. Llegará un día que no pueda, pero de momento puedo, así que adelante, sed bienvenidos y estáis en vuestra casa. Así que Nacho, di adiós. ¡Hasta luego! Tú y yo tenemos que hablar de tema de derrapar y esas cosas, que me derrapas demasiado últimamente. Bueno, adiós.